En unos 2 o 3 minutos comenzamos. Estamos esperando que Andrea establezca el link de YouTube para poder empezar la transmisión. Ya dice ahí que está transmitiendo. Iniciamos la transmisión. Perfecto. Arranco entonces. Bueno, un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Yo soy Muriel Lauren, la directora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes y la directora de la revista Historia Crítica. Tengo el gusto de abrir este conversatorio virtual titulado Perspectivas sobre Historia y Género que nos propusimos realizar alrededor de la publicación del número 77 de la revista Historia Crítica, correspondiente a julio-septiembre de 2020 y que fue dedicado a la relación entre género e historia. Agradezco la asistencia de quienes se están conectando a este evento y saludo a nuestros panelistas, Marta Lux y María Cristina Pérez por un lado, y Susana Matallana, Máximo Fernández y Santiago Insausti por otro lado, que en un momento nos serán presentados por el editor de la revista, Santiago Paredes. Me complace mucho abrir este conversatorio y les contaré por qué, con un corto balance de cómo llegamos aquí. La idea de esta temática de dossier apareció en una conversación que sostuvimos a mediados del año 2018 entre la entonces editora de Historia Crítica, María Cristina Pérez, y yo. En poco tiempo se cristalizó que las editoras del dossier fueran la misma María Cristina y Marta Lux, por su experticia en temas de género, gracias a su trabajo sobre las mujeres en el periodo colonial, la independencia y la primera mitad del siglo XIX en la Nueva Granada. Ellas diseñaron los lineamientos y los ejes temáticos de la convocatoria. Esta estuvo abierta de julio a octubre de 2019. Se recibieron 16 artículos, lo que es una cantidad normal para las convocatorias de números temáticos. A partir de aquel momento siguieron las típicas fases de revisión interna de los artículos y de evaluación externa de una parte de ellos, y luego el proceso de ajustes y edición. Finalmente, el número cuenta con 6 artículos, de los cuales tenemos algunos autores y autoras hoy, y un artículo de presentación por las editoras del dossier. Este recuento solo tiene como propósito recordar los tiempos largos que suele tomar una revista entre el momento en que surge una idea de dossier y que se concretiza la salida del número respectivo. En este caso pasaron 2 años. Esto permitió, es la parte tal vez positiva del asunto, que Historia Crítica, en número 77, dedicado a historia y género, fuera publicado en la coyuntura de ebullición que por justificadas razones conocimos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes este año. Llega entonces en un momento particularmente pertinente, un momento de gran demanda por un cambio en nuestras formas de tratarnos, en particular en el mundo académico. Si quieren ubicarse mejor en este contexto, no puedo sino recomendar que consulten el número 51 de julio-diciembre del 2019 sobre violencias de género en las universidades, de la revista Nómadas de la Universidad Central aquí de Colombia. No sobra señalar que revistas de la Universidad de los Andes como Antípoda y Colombia Internacional en nuestra facultad y en otras facultades, HR, Perífrasis y DEARC, también han dedicado artículos al género desde distintos ámbitos académicos en los últimos años. Claro que nuestra especificidad es el género desde la historia, tema sobre el cual habíamos tenido unos artículos previamente, pero no un dossier que se propusiera reflexionar sobre el particular y proponer artículos novedosos de manera a aportar desde nuestra disciplina histórica a tan importante debate. Con esta introducción muy sencilla, cedo la palabra a Santiago Paredes, el actual editor de Historia Crítica, para que nos aclare la pertinencia del dossier para la revista misma, nos ilustre sobre la dinámica del evento y nos presente a los panelistas de hoy, que agradezco mucho por su presencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias Muriel. De nuevo, Historia Crítica les da la bienvenida al conversatorio Perspectivas sobre Historia y Género. Como comentó Muriel, este conversatorio está centrado en mostrar los aportes del número 77 de la revista. Hoy nos acompañan Marta Lux
y María Cristina Pérez, bajo cuya coordinación estuvo el número. Marta es editora general de revistas de la Universidad de los Andes y editora de la revista de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. María Cristina es profesora del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Y también tenemos el placer de contar con 3 de los autores que escribieron en el número. Susana Matallana tiene pregrado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y es doctora en Estudios de Género de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Es profesora titular de la Universidad del Valle. Y también tenemos a Máximo Javier Fernández, que es licenciado en Antropología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires también. A Santiago Insausti, quien es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como profesor. Santiago también es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la misma universidad. Antes de avanzar, me gustaría hablar sobre el lugar, un poco como señalaba Muriel, sobre el lugar que ocupa este número en la trayectoria de la revista. En Historia Crítica procuramos que nuestros números temáticos aporten a los debates historiográficos, pero pocas veces la revista ha apostado por dedicar esos compendios al estudio de categorías analíticas y a sistemas de clasificación. Hemos tenido números temáticos sobre muchos temas, sobre procesos y conmemoraciones de eventos históricos, acerca de enfoques historiográficos, como fueron el de historia pública, el de historias conectadas, el de historia ambiental, pero en realidad hemos tenido muy pocos números sobre conceptos. Tal vez valga la pena resaltar el que hubo sobre micro y macro, que se centró en analizar la pertinencia de los conceptos global y local y de espacio-tiempo, el de emociones que salió este último trimestre y el que nos convoca hoy. También resaltar que las posibilidades que este tipo de número ofrece son singulares frente a los aportes que hemos hecho desde otros números, porque pues a grandes rasgos, ya lo veremos con las presentaciones, permiten apreciar desde distintas perspectivas metodológicas, disciplinares, las transformaciones sociales que han generado y van ajustando las categorías de análisis que empleamos. Y también permiten evaluar el potencial y los retos del uso de esas categorías en los estudios históricos. De tal manera, además de las razones expresadas por Muriel, para la revista es grato convocar un conversatorio en el que vamos a tener la oportunidad de mirar un amplio espectro de escenarios en los que el género ha sido construido, disputado, reformulado en diferentes periodos y espacios en América Latina. El conversatorio se desarrollará de la siguiente manera. Marta y María Cristina hablarán unos 10 minutos sobre el contenido del número y su experiencia como editoras invitadas. A continuación, Susana, Máximo y Santiago nos contarán sobre los artículos que escribieron para el dossier. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para relatarnos la experiencia. Después, Marta y María Cristina harán algunas preguntas a Susana, Máximo y Santiago, quienes irán respondiéndolas en la medida en que vayan siendo formuladas. Creo que a esta actividad podemos dedicar tal vez unos 15 o 20 minutos. Y por último, tendremos un espacio para preguntas del público. Recogeré las preguntas que vayan siendo enviadas por escrito, por Zoom o por YouTube. Y al final, Muriel y yo cerraremos el conversatorio. Cedo la palabra a Marta y María Cristina. Gracias, Santiago. Gracias, Muriel. Es un placer participar de este conversatorio. El género y el uso de la categoría en la historia es un tema pues que, como ustedes saben, me apasiona y forma parte de los trabajos que yo vengo realizando hace años. De manera que fue todo un placer poder escribir
la propuesta, presentársela al consejo editorial de la revista y pues recibir la aprobación para desarrollar la convocatoria y invitar a los participantes. De manera que realmente es un gran placer poder estar en este momento. Con la presentación de este dossier con Cristina, de entrada tuvimos claro que no pretendíamos ni tocar todos los temas, ni abordar todos los trabajos que se han venido realizando durante las últimas 3 décadas en América Latina. Pero sí tuvimos el propósito y muy de entrada, digamos, acordamos que queríamos esbozar en este artículo introductorio cómo se introduce la categoría y ver cómo esta va evolucionando y su recepción en la academia, en las investigaciones y a su vez en distintos campos. Porque la categoría de género no es, digamos, es una categoría relacional y que se están desarrollando trabajos en América Latina desde diversas disciplinas. Buenas tardes, me uno a los agradecimientos que hizo Marta, tanto a Santiago, a Muriel, también a nuestros invitados, a Susana, a Santiago y a Máximo. Para nosotros es maravilloso estar acá con ustedes y ver ya materializado un proyecto que inició ya un poco más de un año desde la propuesta misma, y nos complace ahora presentar como algunos temas centrales sobre esta relación entre género e historia, tanto para los lectores de historia crítica, pero también para personas que estén interesadas también en estos temas. Retomando lo que nos plantea Marta en nuestro artículo y teniendo en cuenta también los propios límites de una investigación y en especial un balance historiográfico que era en parte lo que también buscábamos hacer, iniciamos con un recorrido en nuestro artículo hacia la década de los 60 y 70 del siglo XX, cuando comienzan a cuestionarse la dominación masculina sobre lo femenino. También ingresamos en la década de los 80 y de los 90, donde toman mucha fuerza los estudios feministas y las masculinidades, y comenzamos también a estudiar parte de los últimos estudios que se han dado en las décadas del siglo XXI, donde la categoría de género como categoría de análisis ha sido muy importante, y vemos cómo comienza a desarrollarse a partir de acá, y seguiremos hablando más adelante, dentro de estudios incluso transdisciplinarios que aportan a estas discusiones que también pretendíamos nosotras en este número. Observamos, y algo que siempre lo estuvimos comentando, a partir incluso de los trabajos que estábamos recopilando y leyendo, que ha habido un crecimiento algo dispar en las diversas academias, y estamos hablando particularmente de América Latina, sobre la comprensión, sobre la incorporación y sobre el uso de la categoría género. Incluso con resistencias en algunas ocasiones, y esto se ha evidenciado de manera en los recuentos desde los diferentes países, pero lo cierto es que se ha dado una tendencia creciente a incorporar la categoría en diversas investigaciones. También creo que vale la pena destacar el carácter relacional que tiene esta categoría con otras categorías, con otras nociones y con otros conceptos. Esto se da en un amplio conjunto de campos de renovación. Siendo así entendida la categoría de género como un concepto relacional, esta se teje con una cantidad de relaciones y estructuras que están insertas a su vez en múltiples contextos. El género ofrece componentes teóricos, metodológicos y analíticos que permiten examinar instituciones, culturas y prácticas, y también supuestos y creencias situados. Sí, con Marta también veíamos que en esta relación dispar en la historiografía misma, pues también nos permitía ver a partir de estas múltiples investigaciones que
revisamos hasta la fecha de publicación del artículo, que las relaciones de género no podían ser vistas como elementos homogéneos, como en algún momento se ha pensado, sino señalar que tanto estas relaciones, tanto ni las mujeres, ni los hombres, ni sus relaciones son estáticas, ni tampoco inmodificables, sino que incluso el hecho de ubicarlas en un contexto histórico y en un espacio particular, desde ahí aportando también dentro de la historia, pues nos muestra que son cambiantes y que están inscritas en unas dinámicas muy particulares, y a partir de ahí pues estas dinámicas son las que en gran medida pues muchos de los artículos que publicamos y que incluso recibimos pues nos mostraban. Pero también a partir de esta historiografía podíamos observar, o parte de las conclusiones a las que llegábamos con Marta, es que responden incluso a temas y a problemáticas particulares incluso del contexto histórico en el cual fueron publicadas. Por ejemplo, veíamos que en el caso del área andina existía un interés muy particular por algunos investigadores por estudiar esta relación del género, pero también en diálogo con los movimientos sociales y también con la tierra. Pero también veíamos, por otro lado, que en el caso del Cono Sur existen varias investigaciones sobre las dictaduras, el género, y esa relación incluso con el género en estrategias discursivas y en sus prácticas de lucha y represión. Entonces, desde ahí también el enfoque con la historia nos mostraba las particularidades y la importancia misma. También observábamos que se habían producido trabajos desde los feminismos, pero también dentro de las masculinidades cada vez más crecientes desde este último tema de corte teórico y analítico. Veíamos también balances historiográficos importantes. El caso de México resulta ser un lugar muy importante en el cual se han desarrollado varios balances historiográficos, pero también veíamos un punto que es muy importante y es la selección de temas y reflexiones sobre momentos históricos particulares. De ahí esta alusión a estos ejemplos que dábamos antes. Y en este estudio también veíamos algo que es muy importante, y es que muchos de los estudios de género vuelven a temas y a fuentes ya empleadas en la historiografía, pero ahora parten de preguntas y enfoques de género. Parte de los artículos que nosotras leíamos y que seleccionamos incluso para la publicación de este dossier de historia crítica, pues parten incluso de estos enfoques y preguntas, algunas desde enfoques tradicionales, pero ahora pensados desde género. Sí, en general los resultados de muchos trabajos, y lo sabemos, permiten analizar y estudiar el presente. Y también tenemos esta parte de la historia pensada como el estudio del pasado, pero no debemos olvidar que toda investigación parte de preguntas actuales. En este sentido, la perspectiva permite que nos centremos en los procesos y no solo en los orígenes, en los hechos concretos, en las normativas y las simbolizaciones desde lo sincrónico y desde lo diacrónico. El género como categoría cuestiona la comprensión del pasado como historia objetiva, neutral y universal. La categoría, a su vez, no, y lo queremos resaltar, no es sinónimo de historia de las mujeres. Lo que se observó en un momento es que, y digamos eso tal vez llevó a ese paso de historia de las mujeres a una historia con perspectiva de género, es que la historia de las mujeres no teorizaba sobre cómo el género opera históricamente. No obstante, también queremos resaltar que se siguen escribiendo muchos trabajos valiosos acerca de, pues, como historia de las mujeres, pero es diferente. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en esos artículos, o en varios de los artículos que mencionó Muriel, que se recibieron en la convocatoria, observamos que habían algunos trabajos que eran claramente, digamos, su perfil era más de historia de las mujeres. No quiere decir que no se pueda historizar a las mujeres, pero una problemática de las mujeres, pero con perspectiva de género. En este sentido, creo que consideramos enriquecedor abordar temas ya trabajados
como ha mencionado Cristina, como lo dijo hace un momento, o renovados con una mirada nueva que ofrece la categoría de género. Y en ese sentido veíamos incluso en las investigaciones, dentro de estos renovados enfoques, claro, desde también aportes muy importantes desde la historia de las mujeres, pues nos encontramos que en el caso de América Latina veíamos estudios sobre indígenas desplazados. El tema de la tierra es muy importante también en los estudios de género en gran parte de América Latina. También el tema de las migraciones ha comenzado a tomar fuerza y a ser un tema muy importante, la masculinidad relacionada con las identidades, la violencia y el poder, el subdesarrollo, el cambio cultural, las desigualdades, los pactos patriarcales, también las relaciones entre lo masculino y lo femenino, y sus mismas divisiones en sí mismas, las tensiones raza y clase. Otras investigaciones que veíamos que han comenzado a enriquecer estos estudios también desde la historia, pero también dentro de un enfoque transdisciplinario, pues son la historia de los deportes, también con enfoque de género, la cocina como un espacio público, donde generalmente estuvo muy asociado a esa actividad que se realizaba desde lo femenino. También ha comenzado a ser un espacio muy interesante para mostrar cómo termina convirtiéndose también en esfera pública y cómo mantiene ese discurso en el cual la mujer sigue relacionada con su ser o su deber ser, mientras que cuando el ejercicio lo realiza un hombre, pues termina siendo un oficio. Entonces vemos también cómo se reconfiguran estos espacios de lo público y lo privado y se comienzan a mostrar estos trabajos. También veíamos género y Estado, género, educación, intelectuales, género y literatura, discursos misionales, también diferenciales para hombres y mujeres. Y no menos relevante también comenzábamos a ver en este balance y en este estudio que hacíamos también la inclusión de las mujeres en la producción académica. Pero también encontramos trabajos, y cada vez una tendencia mayor, de estudios culturales también y de enfoque incluso de estudios de la cultura visual, en los cuales ahora esta relación de género se ve en el teatro, el cine, la fotografía, de lo cual también publicamos un artículo en este dossier, la televisión, la pintura, mucho enmarcado en la historia, también en las ciencias sociales. Entonces vemos cómo cada vez se va abriendo más el espectro y esta relación comienza a estudiarse en momentos históricos particulares, mostrando cómo incluso esas categorías de hombre y mujer pues son históricamente construidas en un lugar particular. Y por eso no podemos hablar de una relación homogénea o como generalmente fue visto. Entonces ahí hay un aporte muy importante. Bueno, yo creo que con esta introducción que hemos hecho con Cristina, procedemos a invitar a nuestros autores, a Susana, a Santiago y a Máximo, a que presenten, hagan una breve presentación de sus artículos. Susana o Santiago. ¿Empiezo yo? Como quieran. Susana, inicia así. Dale, listo. Bueno, entonces, pues el artículo mío es un artículo que problematiza la teoría de epidemias de suelo virgen, que afirman que básicamente que el colapso demográfico que se produce en América en el siglo XVI es el resultado de las epidemias y que esa es la causa suficiente para explicar ese fenómeno y, bueno, y que no vale la pena ir más allá. Entonces, pues yo tomo un conjunto de 27 visitas realizadas en la región de Timaná entre 1628 y 1629 por el capitán Diego de Ospina y me enfoco en la información demográfica que aparece allí, sobre todo en los datos que tienen relación con la población femenina. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención, porque era muy evidente, de verdad, salta a la vista, es el desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres, ¿no? Sobre todo en ciertos rangos de edades, entre niñas y mujeres en edad reproductiva, es decir, pues realmente era muy evidente.
empiezo a mirar esta información. Hay muchísimas denuncias en estas visitas de violencia y de maltrato físico, violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas. Y luego, paralelamente estoy cruzando esta información con dos estudios similares, uno que es un censo en Estados Unidos realizado en 1860 en California, y el otro es un estudio sobre las misiones guaraníes, las misiones jesuitas en el Paraguay. Y lo que veo allí es que allí donde, como es en el caso, por ejemplo, de las misiones jesuitas del Paraguay, donde los sistemas de género se preservaron, o sea, porque el autor argumenta que los jesuitas se esforzaron por preservar las estructuras indígenas y preservaron las mujeres y protegieron a las mujeres. La población, digamos, cuando sufre el impacto, digamos, del primer contacto, hay un colapso demográfico, obviamente, pero la población se recupera. Mientras que en el caso de Timaná y en el caso de este censo hecho en Estados Unidos, se muestra claramente que allí donde la familia indígena se desestructuró, ¿sí? Y las mujeres sufren pues toda la violencia de su estructuración familiar, la población no logra recuperarse. Entonces lo que yo planteo en el artículo es que el punto de inflexión para mí en el colapso demográfico de América tiene que ver con el embate que sufren las mujeres indígenas en la edad reproductiva, fruto, digamos, de la conquista y de las estructuras que imponen los españoles, ¿no? Como la encomienda, como el servicio personal. Ese es básicamente el artículo, ¿no? Gracias, Susana. Seguimos con el artículo de Santiago y Máximo. Dale, buenísimo. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto. Compartimos pantalla, Max, pones el PowerPoint, mientras que yo igual voy empezando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá viéndonos. En primer lugar, junto con Máximo, queríamos agradecer a la universidad y a todo el equipo de Historia Crítica, no solo por la invitación y la organización del evento, sino por todo el acompañamiento a lo largo del proceso de edición del artículo. Nuestro artículo, de verdad, más allá de las fórmulas de cortesía habituales, que es un montón en sofisticación a través de los aportes y las críticas de las coordinadoras, del editor. A la vez el proceso fue súper cuidadoso, cosa que no es muy habitual en las revistas académicas de la región. Así que bueno, estamos muy orgullosos de haber publicado en Historia Crítica, y bueno, invitamos a todos a mandar sus artículos porque la experiencia fue de verdad súper enriquecedora. Bueno, nuestra investigación se va a enfocar en un sujeto social quizás complicado de asir desde los modos en los cuales entendemos la sexualidad en el mundo contemporáneo. Nosotros vamos a investigar esta extensa masa de hombres heterosexuales que en el pasado reciente accedía excepcional o regularmente a penetrar a maricas homosexuales y gays. Estas prácticas, las del sexo heterosexual entre hombres, quizás podían entenderse como paradójicas o como contradictorias en la actualidad. Sin embargo, no eran contradictorias en este pasado reciente, ni eran entendidas como problemáticas por los hombres que las ejercían. Nos vamos a enfocar principalmente en el caso argentino y el caso mexicano. Pero creemos que en base a estos casos se puede construir un modelo que permita estudiar la constitución de las masculinidades populares en Latinoamérica, con sus variaciones, sus divergencias, sus diferentes temporalidades. Pero es un fenómeno muy extendido geográficamente, y prueba de esto son las categorías con las cuales estas personas eran
nominadas. No sé, chongos en Buenos Aires, bofes en Brasil, mayates en México, chocones en Nicaragua, cacorros en la Colombia andina, se me está yendo uno, cimarrón también en Colombia, y la lista es infinita. Esta proliferación de categorías e identidades da cuenta de que estas prácticas que vamos a ver en estos dos países, bueno, son bastante extendidas. Nosotros vamos a sostener 4 puntos fundamentales. En primer lugar, estas prácticas, el sexo heterosexual entre varones, el mayatismo, eran extremadamente frecuentes entre los varones jóvenes de clases populares. Y es muy importante estas 3 dimensiones sexogenéricas, etarias y de clase, en la intersección de las cuales se ubica este fenómeno que estamos estudiando. Varones jóvenes, porque eran prácticas que se esperaba que fuesen parte de este periodo del despertar sexual, de la experimentación sexual de los jóvenes, pero que lentamente desapareciesen a medida que la afectividad y el erotismo de estos varones encauzasen el marco de relaciones matrimoniales de largo plazo. En segundo lugar, esta actividad de penetrar maricas por parte de los varones heterosexuales no era estigmatizada en la comunidad de pares. Y hay un problema al hablar del estigma en este caso, porque es problemático metodológicamente deducir de la masividad de ciertas prácticas su aceptación. Nosotros decimos que estas prácticas eran masivas, pero lo eran como eran quizás la prostitución o la infidelidad, por ejemplo, que también eran cosas absolutamente masivas, de las cuales quizás se podía alardear en la comunidad de pares, entre los amigos, en el cafetín o en el bar, pero no eran cosas que se pudiesen celebrar así a la ligera en el espacio público o en el espacio de la familia. Por otro lado, estas prácticas no generaban una identidad diferencial para los varones heterosexuales que las practicaban. O sea, penetrar maricas no hacía que el penetrador se piense en términos diferentes o con una distancia respecto a el resto de los varones heterosexuales. Y tampoco estas prácticas hacían que el resto de los varones heterosexuales los viesen en términos diferenciales. Eran prácticas que no solo no generaban deshonra, sino que contribuían a galvanizar la honra viril, hacía penetrar masivamente hacia los hombres, más machos, independientemente de que el sujeto o el objeto penetrado sea hombre o mujer o lo que sea. Y finalmente el cuarto punto, que va a ser así como el aporte de este paper, nosotros vamos a decir que el mayatismo es medular a los modos hegemónicos en los cuales se construía la masculinidad. ¿A qué voy con esto? Una parte muy importante del campo vio en estas prácticas algo del orden de la homosexualidad reprimida. Para muchos autores e investigadores, los mayates serían homosexuales que no pueden aceptarse a sí mismos. Nosotros, en la conclusión, en un ratito vamos a ver por qué esto nos resulta problemático. Nosotros no creemos que los mayates sean homosexuales reprimidos. Otra parte importante de la bibliografía reconoce que los mayates son heterosexuales, pero los ubica en un campo, en un espacio fronterizo, marginal en el terreno de la masculinidad. Nosotros vamos a decir que, al contrario, el mayatismo es uno de los dispositivos fundantes en la construcción de las masculinidades hegemónicas en Latinoamérica en este periodo. Bien, bueno, algunas cuestiones más de encuadre metodológico rápidamente para luego pasar a revisar las perspectivas de varones heterosexuales, de maricas y de jotas. Por un lado, bueno, ahí les presentamos rápidamente el conjunto de fuentes que hemos consultado, que son de distinto nivel y de distintas características. Para reconstruir la mirada de las maricas y de las jotas, utilizamos los testimonios orales fundamentalmente,
y la perspectiva de los chongos y de Mayate se estudia principalmente a partir de dos tipos de fuentes oficiales. Es importante decir que en algún punto todo aquel o aquella que se embarque en investigar la historia de las personas queer o no heteronormativas se encuentra con el problema de la poca representación en las fuentes oficiales, ¿sí? Y que en todo caso cuando estas personas aparecen, lo hacen siempre ligadas al ámbito del delito o de la enfermedad. En ese sentido, una manera de saldar esto es la producción documental que se hizo del campo de la historia y la memoria oral, y ahí han tenido una fuerte impronta. Recién en la presentación referíamos al ámbito de los movimientos sociales. Este campo de los movimientos sociales que ha producido, ¿no?, una historia de una memoria de estos grupos y estos colectivos. Fundamental para nuestro artículo también en clave metodológica, y sobre todo para leer la mirada de los varones heterosexuales, entender algo que ha sido ya dicho en un artículo, aquel artículo de Pierre Bourdieu, La dominación masculina, esta idea de que la masculinidad es una posición no marcada, ¿no? Es una posición que ocupa el lugar de lo universal, de lo neutral, y que en ese sentido, digamos, traducido a los documentos, es muy difícil encontrar rastros de la presencia de varones, y en particular de varones dando cuenta de la propia sexualidad. En ese sentido, para nosotros fueron claves dos archivos. Por un lado, las fuentes documentales que se producen a partir de los juicios militares, en el caso Argentina, y para el caso de México, la Ciudad de México, los tribunales de menores. En esas fuentes documentales es por primera vez que varones heterosexuales se ven forzados en algún punto a volver la mirada sobre sí, sobre el ejercicio de la sexualidad, lo cual no quiere decir que no reflexionaban sobre su sexualidad, sino que es la primera vez que tienen que dar cuenta, que tienen que explicar algo del orden de este ejercicio de la sexualidad. ¿Sigo? Sí, Juan. Pásame la diapositiva, así muestra las fotitos. Buenísimo. Bueno, en estas fotos estamos viendo a algunas maricas y jotas con sus maridos, novios y amantes. Como vemos, la performance de género, la construcción corporal de maricas y de mayates es muy diferente. La marica hace un uso de la femineidad que también es muy diferente a los usos de la feminidad que hacemos nosotros los gays en la actualidad. Es un uso festivo, lúdico, paródico, pero que al mismo tiempo se puede activar y desactivar estratégicamente. Por ejemplo, una marica puede performar masculinidad para ir al trabajo, exagerar esta masculinidad para pasar en el espacio público y eludir la represión policial, pero después puede performar estas feminidades tan particulares en fiestas o en carnavales, que bueno, las imágenes que nos quedan son de las maricas femeninas porque en estas décadas el acceso a tecnología fotográfica era bastante más limitado y son las circunstancias en las cuales se toman fotos. Pero bueno, la marica entendía su deseo por los hombres como una expresión de algún modo de algo del orden de una esencia femenina, de una ligazón con la feminidad casi del orden del ontológico. En estos marcos, ¿con quiénes tiraban las maricas? No tiraban con otras maricas. No solo eso, para muchas maricas no existe siquiera la posibilidad de una práctica sexual entre maricas. Estoy pensando en un ejemplo, justo por eso quizás me perdí un segundo. Hace un par de años entrevisté a Malva, una marica que en ese momento tenía 90 y pico de años, y Malva me preguntó, refiriéndose a un par de amigos gays, cuál de los dos hacía de mujer. Yo le digo, Malva, nosotros los gays ya no nos entendemos en esos términos en el mundo contemporáneo. Entonces Malva me preguntó, ¿entonces qué hacen en la cama? ¿Chocan cola con cola como las lesbianas? Eso es literal. Para Malva no hay posibilidad de una práctica sexual
entre lesbianas. No hay nada ahí que sea para ella aprensible. Las maricas no tiraban con otras maricas, sino que tiraban con estos varones heterosexuales que estaban masivamente dispuestos a penetrarlas. Y esta femenidad de las maricas, por un lado es tanto condición de posibilidad, no, perdón, la feminidad de las maricas no, esta diferente presentación de género, la masculinidad de los mayates y la feminidad de las maricas, es tanto condición de posibilidad del deseo marica, como condición de posibilidad de que estos hombres heterosexuales puedan seguir conociéndose a sí mismos y siendo reconocidos como otros, como heterosexuales. Te cedo, Max. Max, ¿estás ahí? Perdón, ahí estoy, estaba tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Vamos rápido, digamos, lo que me toca a mí en esta parte es reconstruir un poco la mirada de los varones heterosexuales, de los chongos, de los mayates, algunas claves interpretativas, digamos, que están ahí planteadas, así pasamos rápido, lo más interesante me parece que puede venir después en el intercambio. Por un lado, encontramos en estas fuentes documentales una cierta naturalidad en el tono y en la manera de referir los encuentros sexuales con maricas y jotas, ¿sí? Estas prácticas y estos encuentros era algo que no era ocultado, que no era invisibilizado, y sobre todo en el espacio de los juicios, del espacio en el que ocurrían en el que se producían estas fuentes documentales, quienes declaraban como imputados no sentían la necesidad de escatimar en detalles. Entonces uno cuando lee los documentos encuentra que estos varones relatan con muchísimo detalle estas prácticas y que para sorpresa de ellos, cuando digamos queda claro que han tenido un encuentro sexual con otra persona, se sorprenden porque pasan a ser o a formar parte de como imputados de este juicio, no ya como testimoniantes, sino como imputados. Esto nos mostraba a nosotros, nos daba un indicio a nosotros de poder entender que no había ahí algo del orden de la moralidad o del juzgamiento por parte de los propios sujetos. Ahí en la primera viñeta compartimos la declaración de un abogado defensor militar que muestra esto, ¿no? Digamos, cómo no hay por parte de quien ocupa, el varón heterosexual que ocupa el rol activo, una comprensión primero de algo del orden de lo moral, y por otro lado de algo del orden que constituya un peligro para su propia virilidad. Por otro lado, nos interesaba también pensar que estas prácticas sexuales tenían unos ciertos áreas de familia con la experiencia del sexo con prostitutas. Y ahí lo que un poco pasaba, después podemos compartir algún relato o alguna parte de la fuente documental, es que se asemejaban en una serie de puntos en particular. Por un lado, siempre se trataba de una experiencia colectiva, ¿sí? Eran los varones, los chongos que acudían a la casa de una marica, por lo general, y esa marica, digamos, atendía, en el lenguaje, en lo que decían los sujetos, atendía a los chongos para la descarga sexual. Por otro lado, asemeja, digamos, hay también un paralelismo ahí entre el sexo con mujeres prostitutas y el sexo con jotas y con maricas, puesto que oponían algo del orden de la temporalidad del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, digamos. En general era el tiempo de ocio que se oponía al tiempo de la ocupación, al tiempo de la producción, el espacio en el cual se daban esas prácticas. Y por último, también, una idea más antes, pero esto es clave, también nos permite reconstruir algo de la historia de la urbanidad en América Latina, digamos. Esto lo han dicho otras autoras, otros autores, el largo siglo XX en América Latina, y en particular el desarrollo de los espacios urbanos, permitió, ¿sí?, algo del orden de la experiencia anónima, y en particular para lo que nos interesa a nosotros, la experiencia del sexo anónimo, ¿sí? Eso es clave para nuestro trabajo.
por último, decir que desde la mirada de estos varones heterosexuales, la sexualidad masculina se presentaba algo como incontenible, ¿sí? Había algo ahí que desbordaba y que era necesario darle un cauce. Y en ese sentido, en algún punto, se perdía un poco las características del partener casual, porque lo que importaba era darle curso, darle una descarga a esa necesidad sexual. Ahora Digo, sí, yo resalto solo una cosita más que quizás nos perdimos a modo de conclusión. ¿Por qué decimos que no solo son heterosexuales, sino que son un dispositivo medular a la heterosexualidad de estas prácticas? Por un lado, no podemos decir que estos hombres sean homosexuales reprimidos. ¿Por qué? Porque eso adolecería de un esencialismo muy problemático. O sea, no se puede asignar a ciertas personas ciertas identidades esenciales más allá de lo que la gente, de la autorrepresentación y de la representación de los otros. Por un lado eso. Pero por otro lado, si nos ponemos a fijar cómo funcionan estas prácticas, es decir, ¿qué papel estructural tienen en el marco del patriarcado y del sistema sexo-género? ¿Qué producen? ¿Cuál es la productividad de estas prácticas? Nos vamos a dar cuenta que estas prácticas no están produciendo diferencia, no están produciendo homosexualidad, no están produciendo anormalidad. Están funcionando de un modo muy parecido a cómo funciona la prostitución. Están produciendo masculinidades hegemónicas, en línea con ciertas representaciones de lo que es un varón, de lo que es una mujer, de ciertos modos de concebir la masculinidad, como decía Máximo, ligado a la compulsión inevitable a penetrar. Lo que está produciendo el mayatismo ahí es masculinidad heterosexual y en los términos del status quo. A eso es lo que vamos. Bueno, muchas gracias a Santiago y a Máximo por su presentación, también a Susana. Bueno, ahora iniciaremos la discusión a partir de 3 preguntas que les formularemos una a una. Primero nos gustaría que nos comentaran cómo ven desde su perspectiva particular. Ahorita en nuestra presentación hablamos un poco de manera general sobre esto, sobre la relación de la historia y el género en su evolución en América Latina. Susana. Marta, me cogiste ahí ¿de qué? Porque yo, no, bueno, ¿me repites la pregunta? Claro que sí, no te preocupes. ¿Cómo ven desde su perspectiva en particular esa relación entre la historia y el género en su evolución en América Latina? Sí, desde sus trabajos y de lo que ustedes han abordado también. Pues a ver, yo qué te cuento desde la historia, porque yo hago historia colonial y historia prehispánica e historia de la mujer indígena, y pues realmente no es mucho lo que hay, es decir, sobre todo en Colombia, ¿no? Entonces, yo a veces dudo mucho si la categoría de mujer en historia en Colombia realmente ha logrado posicionar. Susana. Y mucho menos la categoría. En Susana, Colombia a mí me parece que... se paró un poco el video. Sí, no te estábamos escuchando. Ahora ya. Pero sí escucha, o sea, lo ya que te yo escuchamos. Digo es que... Ok, listo. Entonces, en términos de, digamos, de la historia colonial y la historia de las mujeres indígenas a nivel de historia prehispánica y historia colonial en Colombia, yo me voy a responder desde allí, me parece que es todavía muy incipiente. No sé, Marta, qué pueda decir o qué opinan ustedes, pero a mí me parece bastante incipiente. La categoría de mujer en la historia en Colombia todavía no logra, yo no estoy segura de que logre posicionarse como una categoría histórica pues relevante para la mayoría de los historiadores en Colombia, ¿no? Y sí, yo creo que encuentra enormes dificultades para dar como categoría válida de análisis histórico, ¿no?
y mucho menos la categoría de género, ¿no? Yo pienso que respecto a Colombia, pues es incipiente el desarrollo. Ahora, donde yo veo grandes avances, digamos, donde hay, digamos, ya un corpus muy sólido de investigación, y vuelvo y repito, en términos de historia colonial, historia indígena, la mujer indígena, Estados Unidos, México, ciertamente, Perú, ¿sí? El resto, pues pienso que todavía hay mucho camino por andar, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Susana. Yo, por nuestra parte, no creo que haya una distancia entre género e historia. Me parece, por un lado, que tanto los estudios de género como la política de género y la política feminista no puede prescindir de una mirada histórica. O sea, no podemos hacer política o pensar el género de la contemporaneidad sin pensar, por ejemplo, las categorías identitarias que habitamos como un devenir histórico. Pensar las posiciones de mujeres, de varones, de gays, de trans, de asexuales, genealógicamente, como el producto de un largo decantado histórico de significación, que si no lo consideramos no hay un modo de ver hasta el presente de los estudios de género o de hacer política feminista o queer. Por un lado eso, me parece que los estudios de género y la política feminista no pueden prescindir de una mirada histórica que analice cómo llegamos a donde estamos. Y por otro lado, también me parece que la historia es género, en el sentido de que no me parece que el género sea una perspectiva que se puede tomar, o que se puede no tomar y tomar otra, o si no, una dimensión que podría tenerse en cuenta, podría no tenerse en cuenta. El género es un momento, o sea, está imbrincado de un modo en los problemas históricos y sociales, que no es disociable. Eh, no sé, justo estaba pensando en la investigación de Isabela Cose que salió en enero en la revista de mi instituto. Isabela estudia cómo funcionan las masculinidades en las organizaciones armadas en los 70. Las organizaciones armadas que podrían no tener nada que ver con el género. Pero ahí la masculinidad está interviniendo, definiendo cómo se piensa el sujeto de la revolución, la subjetividad militante. Está funcionando en el modo en el cual se piensan las estrategias y las tácticas, porque, por ejemplo, la masculinidad militante, como está pensada, obtura la articulación con las organizaciones homosexuales. Está interviniendo al intervenir en cómo se piensa el sujeto de la revolución, en cómo es la interpretación del conflicto social, cómo es el diagnóstico. O sea, no es escindible para mí el género de estos entramados. Sí, y me parece, como se llama, que considerarlo de un modo aditivo, digo, incorporar al género como una categoría más, llega más de lo que ilumina. Me parece que deberíamos, y quizás ahí voy, como se llama, a la segunda pregunta un poco, laburar para ver cómo está imbrincado, de un modo así como más o menos indisociable, la textura de lo social. Bueno, muchas gracias. No sé si Máximo quiera ampliar algo. Sí, en todo caso, Cristina, retomo algo cuando hagas las siguientes preguntas, ¿te parece? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, y la segunda pregunta, nos gustaría hablar un poco de cómo conciben ustedes que se puede utilizar esa categoría analítica de género para trabajar momentos históricos y geográficos particulares. En el caso de ambos artículos veíamos esta relación y este estudio de género en estudios comparativos, en dos geografías. Entonces nos gustaría un poco escucharlos hablar sobre esto. Susana, por favor. Bueno, en el caso mío, o sea, yo considero, por ejemplo, que historia, que en América usted no puede hacer historia colonial o historia prehispánica sin utilizar la categoría de género. No lo puede hacer. Y básicamente no lo puede hacer porque los sistemas de género prehispánicos y los sistemas de género indígenas eran muy distintos. Entonces, pretender hacer historia como se ha hecho, digamos, hasta hace muy poco, de América colonial y de América prehispánica, sin tomar en cuenta las categorías de género, sin tomar en cuenta la sexualidad, es perderse la mitad de la película
o dejar pasar cualquier cantidad de información, ignorar cualquier cantidad de información relevante, ¿no? O sea, yo estaría de acuerdo con Santiago y con Máximo en el sentido de que uno realmente no podría hacer historia sin la categoría de género, ¿no? Pero digamos que en el periodo histórico, o sea, tratándose de América prehispánica, de América colonial, en esa transición de la América indígena a esta América mestiza y mulata, pues realmente desconocer la categoría de género es desconocer cualquier cantidad de información relevante, es no entender exactamente qué estaba pasando, ¿no? Entonces me parece gravísimo, ¿no? Sí. No obstante, Susana, uno muchísimas veces ha leído una cantidad de trabajos que de pronto por esa falta de, digamos, de mirada, hay una cantidad de información que se pasa por encima de ella, que no se percibe. No es que no esté ahí, no es que no se pueda leer, pero si no está en los objetivos mismos, no se va a encontrar lo que uno no está mirando. Sí, es también la porque manera como abordamos la fuente, la manera, la pregunta que le estamos haciendo a la fuente. sí, porque es información que prácticamente tienes que sacar con pinzas, ¿no? Sobre todo Así pues es. por la manera en que fue recogida, ¿no? Etcétera. Sí, en nuestro caso en particular, por ahí dos ideas para compartir. Primero, digamos, nos parece que el cruce o el diálogo, si queremos, entre el género y la historia, permite hacer una bajada de muchas veces los grandes sistemas o las grandes teorías, ¿no? Que para el campo y sobre todo los estudios de género y sexualidad han sido muy importantes. Digo, sabemos desde una buena cantidad a este tiempo que el desarrollo teórico de los feminismos, de los estudios gays y lesbianos, de la teoría queer, tiene una fuerte impronta teórica, y en ese sentido nos parece clave, y en nuestro caso en particular también pudimos poder, digamos, poner en trabajo eso, de poder hacer entrar en diálogo las categorías teóricas con las categorías empíricas, digamos, ¿no? Poder hacer entrar en diálogo la teoría con lo empírico, y eso me parece que le da todavía más fortaleza a las propias categorías teóricas. Por otro lado, la segunda idea que queríamos compartir y que se vincula quizás con la primera pregunta, cuando iniciáramos este conversatorio, creo que no sé si era Marta o Cristina, hablaban un poco de la gran diversidad y variedad de investigaciones que hoy en día tenemos en este cruce de género e historia, digamos, ¿no? Ya sabemos que hoy en día género e historia no es igual a historia de las mujeres, y por lo menos acá en el campo, en el caso de Argentina, pero también en el caso de regional, la diversidad de temas que están cruzados por género e historias es increíble, y ustedes, bueno, lo resumieron muy bien al principio. Ahí lo que nos parecía es que quizás tenemos que, o estamos en un momento, digamos, de un lugar también humilde, una posición humilde, no queremos resumir todo el campo acá, pero sí nos parece que tenemos que dar un paso hacia los diálogos con otros campos u otros estudios, ¿no? Nos pasa muchas veces de quedarnos encerradas y encerrados en el gran campo del género y la historia, y de no discutir donde otros y otras también están discutiendo, ¿no? Cuento una anécdota así, al pasar, muchas veces en el grupo de estudios que tenemos con otras colegas, cuando estas colegas salen a presentar sus trabajos en mesas que no son de género e historia, sino son los temas clásicos, digo, historia política, historia reciente, historia económica, hay una identificación de estas investigadoras como las chicas del género, ¿no? Y ahí nos parece interesante porque es sintomático, digo, ¿no? Como eso nos ubica en un lugar, digo, y los otros y las otras investigadores no se dejan permear por este cruce que nos parece súper necesario, digo, entre género y historia. Está bueno.
que incluso Máximo, cuando nosotras leíamos parte de los artículos, veíamos que en la gran mayoría esta relación entre género y historia está marcada por lo transdisciplinario. Incluso en el uso de otras categorías, en el uso de fuentes, en el uso de marcos teóricos, era fundamental incluso retomar los estudios culturales, los estudios postcoloniales. Entonces, digamos que incluso ahí vemos un trascender un poco esta discusión y no quedarse anclado en la historia, porque volvemos nuevamente a generar temas muy cerrados, que en parte el estudio de género permite salirse de esa particularidad también. Bueno, digamos, con lo que hemos escuchado y con lo que hemos estado conversando, pero también con las inquietudes que se recogen incluso de las estudiantes, los y las estudiantes que se interesan por estos temas, podemos decir que hay académicos, y son cada vez más académicos, estudiantes e investigadores, que se encuentran inmersos en su vida cotidiana en distintos movimientos de género, ya no como la mirada netamente académica solamente, sino en movimientos de género, de masculinidades, de feminismo, y desde una mirada más reciente, una perspectiva más reciente, aquellos que se separan un poco de lo binario y se separan de esa oposición entre lo masculino y lo femenino. Entonces, la realidad es que tienen una posición, pero también una participación frente a las realidades sociales, culturales, económicas y políticas actuales. A nosotros nos gustaría saber, entonces, con esto que estoy señalando, cómo ustedes consideran que se conjugan o se pueden conjugar estos intereses personales y sociales con la selección de un tema de investigación, su abordaje y su tratamiento. Muy densa. Todos se quedaron. Para mí está buena la pregunta y remite a uno de los temas fundamentales de la epistemología feminista. Quizás el gran aporte del feminismo a la epistemología, que es el tema del conocimiento situado. Es decir, todos hablamos desde una posición particular y esta posición implica tanto ciertos lugares privilegiados para mirar como ciertas cegueras constitutivas. Y frente a esto no podemos hacer nada. El feminismo llama a evidenciar, explicitar la posición situada desde la que hablamos. Pero quizás esta es una obsesión del feminismo, pero todos, o sea, no solamente las mujeres o los gays tenemos género o tenemos clase, es una obligación de algún modo u otro de todas las investigaciones dar cuenta de esta posición situada para evidenciar las cegueras. ¿Y cómo laburamos esto nosotros? Yo creo que cuando laburamos nosotros, tanto cuando escribimos como cuando hablamos, nos preocupamos por dejar que emerja la primera persona en nuestros dichos. O sea, nosotros como activistas, como gays, como investigadores, nuestra voz siempre de algún modo u otro está emergiendo desde esa situacionalidad en nuestro texto. Por un lado, desde ese lugar. Y por otro lado, también en relación a una preocupación que también es muy feminista, por contribuir a hacer más permeable la barrera entre sujeto y objeto de la investigación. Nosotros como investigadores maricas, no queremos que haya demasiada distancia en la construcción del conocimiento entre ese momento solitario de uno en su oficina en el instituto enfrentado al Word, y ese otro momento de construcción que se hace en las calles, en el bar, con las amigas, con las maricas, tomando una chela. No queremos que ahí haya una distancia. El conocimiento se co-construye, y quizás haya diferentes estéticas, quizás haya diferentes géneros discursivos, pero no queremos que estas instancias sean dos instancias diferentes. Y
y en ese sentido también dejamos que nuestros textos se permeen, se empapen de las estéticas del habla marica. Se habla mucho, hay ¿cómo se llama? Sibori, es un investigador genial que habla de que la identidad marica no es escindible de su habla. La marica tiene un habla muy particular, un juego con las palabras, con las categorías, que nosotros creemos que es fundamental dejarlo fluir en nuestros textos. No solo políticamente, para darle lugar a la enunciación de los testimonios de estas personas, sino también epistemológicamente. O sea, nosotros quizás nos leyeron, hay gente que nos dijo que este texto quizás era polémico, porque nosotros preferimos usar las palabras nativas por más que sean guarangas, groseras, escandalosas, porque no solo es una decisión política, sino que las palabras nativas tienen una textura que si las traducimos a sus versiones académicas o sofisticadas se pierde. No es lo mismo mantener relaciones sexuales, tirar o, ¿cómo se llama?, fornicar, son todos objetos sociales diferentes. No es lo mismo tener sexo oral, chupar pija o hacer una felatio. Son objetos sociales radicalmente diferentes que funcionan de un modo radicalmente diferente en la constitución de estas identidades. Es justamente lo que nosotros queremos rescatar. ¿Cómo está el habla funcionando ahí, generando subjetividad? Y no queremos tampoco que dejar fluir estas estéticas que no son necesariamente las estéticas del mundo académico, o dejar fluir estas categorías que no son los convencionales, necesariamente tenga que funcionar en detrimento de la seriedad de un artículo de investigación, de su sofisticación teórica. Nos parece que hasta quizás es todo lo contrario, quizás esta traducción en el lenguaje sacro de la investigación es lo que se hace que se pierdan las texturas finas de la investigación. Me extendí, perdón, me emocioné. Tranquilo. Máximo, ¿quieres agregar algo? No, por ahí dejarle lugar a Susana. Entonces, sí. Susana. Sí. Bien. Bueno, a ver, yo que le agregaría a lo que dijo Santiago. Pues bueno, fuera de que, digamos, en el feminismo, pues lo personal es político, entonces, pues digamos que yo agregaría que hay, creo que es un alemán, más, que decía que la enfermedad como camino, yo diría la herida como camino, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, pues lo personal sí puede llevar a un ejercicio profesional que luego en el feminismo pues se vuelve político, y la historia, entonces ahí ya, ¿qué es personal y qué es el ejercicio profesional? Pues uno ya pierde un poco la distinción, ¿no? Pero yo diría que como latinoamericanos, ¿no? Y ya en un sentido más de colonial, aludiendo un poco, trayendo a colación a María Lugones, sí pienso que nos incumbe cuestionar las categorías de género, de mujer, la heteronormatividad, el patriarcado heterosexual que nos impusieron, ¿no? Como categorías coloniales que debemos pues, reconstruir. Pienso que como latinoamericanos eso nos incumbe, por lo menos yo me siento profundamente interpelada por ese planteamiento. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la fase de preguntas del público, y voy a empezar yo, ya que tengo el micrófono abierto, y voy a hacer una pregunta. Esto es para las editoras invitadas y también para Susana, Máximo y Santiago. Aprovecho para decir, estos dos artículos, todos los artículos del número son muy buenos, pero estos dos, yo disfruté mucho trabajándolos en términos editoriales, porque son los dos artículos más extremos en términos cronológicos. El de Susana es colonial, el de Santiago y Máximo es contemporáneo, y porque muestran digamos, la amplitud de la categoría género en acción. En el caso de Susana está, digamos, un poco el comentario va que recomiendo que la gente que nos está acompañando los lea el número, pero muy en especial estos dos artículos. El de Susana tiene
digamos, de las principales bondades está que muestra dos sistemas de género o incluso más por por las características de la población indígena, sistemas de género en choque, en adaptación, digamos, en diálogo, en adaptación, en choque. Y el de Santiago y Máximo tiene también una característica bien marcada, que es lo que ellos comentaban hace un momento, que es la naturalización de un sistema de género, es decir, no está desafiando un orden, digamos, constituido que sería la heteronormatividad o la heterosexualidad. Entonces, hago una invitación muy especial a que el público lea estos textos. Mientras ustedes hablaban, con Muriel estábamos por el chat hablando de una cuestión que nos llamaba la atención, es que ninguno de los tres es historiador. Entonces yo quiero rescatar lo que estábamos diciendo, historiador de formación, ¿cierto? En la práctica desde luego lo son, pero yo quiero rescatar lo que estaba preguntándoles Marta hace un rato con respecto a la necesidad de vínculos interdisciplinares, de conectar distintos, digamos, campos de conocimiento, fuentes, metodologías, porque una característica del trabajo de género, yo lo reitero y lo suscribo, es que hace necesario desligarse un poco de las visiones tradicionales de la historiografía. Es decir, incluso si uno quiere pararse a pensar la clase social o la raza o la calidad en la colonia, tiene que acudir a un montón de estrategias que yo creo que sería muy interesante oírlos profundizar en eso, tanto a las editoras invitadas como ustedes como autores, para que en especial los estudiantes, quienes son estudiantes, tengan a mano esa información. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, me animo y ensayo algo a ver cómo sale. Muy bien. A ver, creo que, bueno, ya se dijo varias veces, no sé, creo que lo dijo Susana también, esto de esta característica que tienen los estudios de género y el feminismo en su carácter de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad. Digamos, eso es algo constitutivo. Para nosotros en particular trabajamos en diálogo con un campo de estudios, creo que lo dijimos recién, que es la historia reciente, que en principio trajo muchas discusiones al interior del propio campo historiográfico. Digo, aquí básicamente en Argentina se decía que aquellas investigaciones, aquellos problemas historiográficos que tenían que ver con el pasado traumático reciente, no eran historia, sino que eran política, ¿sí? Y eso llevó muchísimo trabajo de aquellas investigadoras, sobre todo investigadores, en poder, digamos, fundar como campo legítimo el pasado reciente como tema. Y en ese sentido, digamos, como este objeto complejo que es el pasado reciente, me parece que da también, al igual que los estudios de género, para la interdisciplinariedad. Digamos, yo, en mi caso en particular, soy antropólogo, y en algún punto, hablando también un poco de perspectiva parcial y de perspectiva situada, no me resultó incómodo entrar a los temas de la historia reciente, porque entendemos y sabemos que son procesos muchas veces que todavía no están clausurados, o que todavía están ocurriendo, ¿no? Y eso me parece que requiere siempre un abordaje complejo. Y por el otro lado, también me parece como idea, lo decía hace un rato, esto de la fuerte carga teórica que tiene el feminismo y los estudios de género, y que en algún punto también, digamos, nos tenemos que sentir interpelados a jugar con las categorías, a traficarlas, a sacarlas de sus contextos. Digo, podemos usar a Judith Butler, por nombrar una gran teórica, a una gran representante, digamos, de la importancia de la teoría, la podemos traficar en otros espacios que no son la discusión más del orden de la filosofía. Bueno, eso nomás. No sé si ensaya algo por ahí o responden algo. Muy bien, muchas gracias, Máximo.
Susana. Pues a ver, yo les diría que así como digo que no se puede hacer historia colonial o historia prehispánica sin género, sin mirar a las mujeres, yo pienso que en realidad no se puede hacer feminismo sin historia, porque la historia relativiza eso que nos pretenden mostrar como un estado de cosas que siempre ha sido así, totalmente naturalizado, un sistema, pues, como es este sistema patriarcal, que nos lo quieren presentar como una cosa que siempre ha sido así desde siempre. Y la historia permite precisamente desbaratar ese argumento y mostrar que eso está lejos de ser cierto, ¿no? Entonces yo pienso que historia hay que hacer siempre. Muy bien. Santiago, Bueno. ¿tú quieres agregar algo? Una cosita nomás. Me parece que hay un montón de ventajas en trabajar desde algún modo desde la marginalidad. Porque en el marco de la academia somos marginales en un montón de sentidos diferentes. Los estudios de géneros fueron aceptados hace muy poquito, los estudios de queer y sobre sexualidades todavía son raros. Los que hacemos historia reciente no somos considerados historiadores en el marco de la historia, los que tenemos miradas más genealógicas o temporales, no somos sociólogos para los sociólogos, no somos antropólogos para los antropólogos, de algún modo u otro quedamos fuera de todo. Y esto implica un montón de dificultades, hay que pelear a muerte con los comités de tesis para que acepten los proyectos, para la financiación, ver si la guita que estamos pidiendo entra en el comité de historia, en el de sociología, en el de estudios de género. De algún modo u otro somos outsiders. Pero por otro lado esto nos habilita una creatividad que no tienen otros campos, porque por un lado no hay mucho que perder, porque de todos modos vamos a seguir siendo desconsiderados. Por otro lado, en muchos campos tampoco hay mucho material teórico o empírico para trabajar, porque es un campo más o menos virgen. Entonces, no sé, si uno quiere hacer historia del peronismo, ya hay 700 estudios, uno revisa más o menos el corpus y está todo más o menos descubierto, un poco más, un poco menos. Acá como el campo es virgen, y hay aparte muy poco material empírico, uno puede animarse a ir. Yo para mi tesis estudié desde historietas hasta pornografía, hasta canciones de Rafaela Carrà, o sea, de algún modo u otro está todo habilitado. Y en términos teóricos también, cuando uno tiene que salir a buscar dispositivos teóricos para dar cuenta de las cosas, también hay mucho menor encorsetamiento. Uno puede pasar desde el postestructuralismo a ponerse a leer demografía, sobre todo para los pibes, para nuestros alumnos que quizás ven estos temas como arduos, como complicados, que se animen a elaborar estos temas que cada vez están, por un lado, más aceptados, son muy gratificantes, y por el otro lado tienen esa ventaja. Está de un modo u otro, o sea, falta por hacer mucho y uno tiene también bastantes más libertades, me parece, en cierta medida. Muy bien, gracias Santiago. No sé si María Cristina y Marta quieren agregar algo. Yo quería decir como dos cosas que me parecen importantes cuando uno habla de la categoría. Es que yo pienso que eso es un elemento fundamental cuando tú la utilizas como categoría analítica. Lo que haces cuando la utilizas con categoría analítica, eso también permite, parte de la pregunta que hacía Santiago, de poderla trabajar, como lo hace Susana, en el periodo colonial, mientras Santiago y Máximo que lo hacen en otros contextos, cuando uno la puede utilizar como una categoría analítica que permite y se sale de esta relación entre lo femenino y lo masculino como sexos para mostrarnos una relación que se construye. Yo creo que Susana también nos decía eso, ¿no? Al final, la misma categoría, el género, y eso lo muestra la historia claramente en diferentes contextos, no ha sido la misma, no ha permanecido, incluso ni siquiera es una única, ¿no? Porque la masculinidad no es una, no es homogénea, como tampoco lo es lo femenino, tampoco existe tal, como tal homogeneidad. Entonces yo creo que ahí es importante en ese sentido, y también porque permite ir a otros lugares importantes de la historia, porque claro, permea muchos elementos, desde lo político, las instituciones, las prácticas, y yo creo que en eso ha sido muy interesante los análisis, incluso transdisciplinarios, porque han permitido salirse y mostrarlos en otros enfoques. Pensaba cuando escuchaba a Santiago, y es que la historiografía generalmente, y eso ha pasado en muchos momentos de la historia, eso uno lo piensa,
muchos temas comienzan a llegar muy lento y hay resistencia, muchísima resistencia. Lo hemos visto con la historia cultural, pasó incluso con la historia social. Hay una resistencia y un statu quo de permanecer en ciertos estudios. Entonces, claro, cuando los escucho, pasado con muchos temas de la historiografía hasta que comienzan a anclarse, yo creo que si bien estos estudios, al menos en el caso de América Latina, en los 80 y en los 90 veíamos incluso, en el caso, por ejemplo, de las masculinidades que comienzan a surgir a finales de los 90, hoy incluso, a pesar de que sigue siendo muy restringido, como decía Santiago, uno ve incluso, y lo digo también por mis estudiantes y demás, cómo ha comenzado a surgir un interés particular en muchas academias. Vemos seminarios, vemos mesas, vemos un dossier como historia crítica y otros dossier que están apostando. Entonces yo siento que todas estas apuestas lo que están haciendo es abrir cada vez más el campo y que sea menos, digámoslo así, extraño trabajar estos temas que sin duda lo que han hecho es retroalimentar y darnos otra mirada maravillosa y diferente desde la historia, pero también esa relación entre sujetos que es fundamental. Al final las ciencias sociales tenemos un elemento en común, estudiamos las sociedades, ¿no? Y claro, este es un enfoque para estudiarlo desde un lugar particular. Yo ahí quiero mencionar como un par de puntaditas que se me vinieron a la cabeza escuchándolos. Cuando pensamos en este número, cuando empezamos a tener las primeras conversaciones, había una pregunta por la producción. Fíjense lo curioso, o sea, no podemos abordar un tema sin tener una mirada histórica. No obstante, si nos poníamos a mirar cómo ha sido la producción disciplinar de las diversas disciplinas que componen las ciencias sociales, lo que uno encontraba era que desde la historia, o sea, desde la historia misma, el historiador se ha producido menos que desde otras disciplinas. Y eso es una realidad. Entonces, parte de la pregunta que nos venía a la cabeza es justamente si cualquier tema finalmente tiene un abordaje independiente de que sea estudios coloniales o sea una historia reciente. Y como lo decía Susana, ese es el eje, pues hay que abordarlo también con una mirada histórica. Desde la historia ha sido más prevenida en entrar a estudiar temas con esta perspectiva. En parte, pues, la invitación es a recordar que cualquier tema puede ser abordado con una mirada de género. Y de alguna manera lo que tenemos que tener un poco más digamos, de claridad es que pensar en esa relación enriquece los trabajos, enriquece los resultados. Yo recuerdo en algún momento mirando algún tipo de fuentes o leyendo algún tipo de fuentes y me decían, pero eso ya lo ha trabajado mucha gente. Esas fuentes ya las... Y se han mirado de esta manera. Pero mi pregunta era diferente. O sea, la pregunta que yo le estaba haciendo a las fuentes era otra. Y es una maravilla empezar a, digamos, como armar esos mapas de una manera totalmente diversa. Incluso uno termina encontrando fuentes que nunca han sido consideradas para lo que uno está investigando, pero que cuando uno se toma el trabajo, y aquí lo señalo por los trabajos de ustedes y mucho en el trabajo de Susana, era una maravilla, porque si uno miraba el tema de la, digamos, incluso la pregunta, ¿por qué, dónde están las mujeres? Y la investigación sobre la viruela la conocíamos, el sarampión y la viruela, pero ese paso adicional a través de unos corpus documentales diversos, en geografías diversas, ese detalle, esa profundidad, y digamos es como un poquito esa manera microhistórica de abordar y analizar un problema,
para pensar dónde estaban ellas y por qué ellas estaban falleciendo incluso más que los hombres. O sea, ¿qué las hacía más sensibles? Y miraba en el escrito de Susana que señalaba, uno, porque estaban más inmersas en ese trabajo que tenían en las familias donde eran incorporadas de los encomenderos, pero el otro punto era también esa proximidad constante a la que se veían sometidas, que las volvía no solamente, o sea, las hacía enfermar, sino transmitir a sus comunidades. Entonces, uno empieza a hilar esa cantidad de detalles y a mí me parece la maravilla. Y igual con el trabajo de Santiago en Máximo, la primera vez que lo leí quedé encantada. Y hablándolo con Cristina, Cristina me decía, un poquito como fuerte. ¿Te acuerdas, Cristina? Y pues no, es que había que desmenuzarlo, había que entender, había que mirar toda esa finura que encontraron ustedes, incluso para establecer las diferencias entre lo que ocurrió o cómo se terminó evolucionando en la Argentina y en México. Ese detalle para poder identificar esto. Entonces, yo creo, por afinidad, porque es un tema que me apasiona, que sí hay una producción, digamos, que está parando sobre algo que ya se había mirado, pero de una manera diferente. Y es la invitación a la historia. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en el valor de la mirada entre disciplinas, completamente, pero también mi invitación es que desde la historia y desde la producción histórica, el género, digamos, no es lo que ni va a definir el tema lo definimos nosotros como individuos, pero sí es una manera particular de abordar el trabajo, de preguntar. Básicamente eso, Santi, gracias. Bien, voy a darle la palabra a Muriel, que me mandó una pregunta por chat, y después sigo con Susana. Y hay otra pregunta de Marta Moreno en espera. Entonces, Muriel, comenzamos contigo. No, yo no quiero hacer una pregunta, Santi. Quiero agradecerlos mucho a las editoras del número y a los 3 panelistas, porque pues los que están yo creo que saben que soy completamente ignorante, una ignorancia crasa en ese tema, no es para nada lo que yo hago, y aprendí mucho y siempre escuchar estos temas nuevos le abre a uno la mente. Yo sé que entre los asistentes hay personas mucho más calificadas y más interesadas que yo, no más interesadas, pero digamos mucho más calificadas que yo. Entonces espero que de verdad les hagan preguntas. Eso es lo que quería decir, y perdón si me metí en No te lo preocupes. que no habían terminado. Susana. Sí, yo tenía una pregunta para Santiago y para Máximo, porque, bueno, en el artículo ustedes dicen que estas prácticas, que son prácticas altamente homoeróticas, que sin embargo, irónicamente, sustentan un aparato heterosexual, patriarcal, ¿sí? Toda una sexualidad muy patriarcal y muy heterosexual, desaparecen o cesan o, en fin, empiezan a disminuir hacia los años 80. Entonces yo tratando como de rastrear un poco el fenómeno, bueno, me imaginaba, bueno, por un lado, pues la liberación sexual femenina que permitió, creo yo, el mayor acceso de los hombres y de los hombres jóvenes a las mujeres, ¿sí? Y por el otro lado, la epidemia del SIDA. Se me ocurre a mí como esos 2 fenómenos que hubieran podido incidir en eso que ustedes dicen, que esas prácticas cambian sustancialmente. Pero entonces quería saber ustedes qué opinaban de esos 2 factores, o si consideraban otros factores, en fin. Esa es la pregunta. Estás muteado, Joaquín. Prende el micrófono, Santiago. Santiago. Ahí estoy. Buenísimo.
No, que agradezco la pregunta porque es una partecita que nos faltó contar. Es muy complejo el asunto. Se da en el marco de transformaciones en el mediano plazo, que son transformaciones sociales de todos los órdenes. Por un lado, hay una transformación en la estructura demográfica. O sea, en algún momento las temporalidades divergen, pero entre los 80 y los 90 la tasa de nupcialidad se va a la mitad, de 8 a 4 en Argentina, en México es parecido. Hay una transformación en el orden de la familia en la cual, por ejemplo, los matrimonios de larga duración bajan, los divorcios aumentan, y los hombres súbitamente empiezan a estar habilitados a tener relaciones de otro tipo con las mujeres, lo que muchos autores llaman la monogamia serial. Por un lado hay una transformación en el orden de la familia y de las heterosexualidades, porque homosexualidad y heterosexualidad se definen por mutua oposición y se transforman conjuntamente. Por otro lado, hay un cambio en el terreno de las gaysidades. Nosotros dijimos que la femenidad de las maricas, de algún modo u otro, era condición de posibilidad de la normalidad de estos hombres masculinos que podían de algún modo excusarse en esta esencia femenina. A partir de los 80, las nuevas gaysidades empiezan a reclamarse orgullosamente hombres y empiezan al mismo tiempo exigir que se les reconozca que también pueden penetrar, empiezan a aparecer masivamente en el espacio público haciendo un nuevo tipo de política pública. O sea, una política, en los 70 la política había estado más asociada a las organizaciones radicales, en los 80 empiezan las demandas de ampliación de ciudadanía, en la cual estas personas empiezan a aparecer en el espacio público con traje y corbata, por ejemplo, haciendo otras performances de género diferentes a las que vimos en las fotos. Y en estos marcos, si los gays dejan de ser puramente pasivos, dejan de ser femeninos, dejan de estar asociados a esta esencia femenina y tienen una marca de diferencia, los mayates dejan de estar habilitados para penetrar a las maricas. ¿Se entiende? Porque ya no alcanza con ser masculino para ser normal en términos de sexualidad. Entonces son transformaciones de diversos órdenes, también de mediana duración, porque esto se puede ver en el paradigma de la inversión sexual en el fines del siglo XIX, por ejemplo, en el cual se entendía el deseo por otros hombres en el marco de una inversión en la sexualidad que tenía que ver con una ligación con lo femenino. Es un tema complejo. Y son transformaciones que también se siguen dando en la actualidad, porque todavía el mayatismo sigue funcionando en muchas zonas rurales de muchos países latinoamericanos. Las temporalidades son muy complejas y varían mucho en función de la pertenencia urbano-rural, de las clases sociales. Es un tema muy complejo. Es interesante. Pero nosotros, en la historia, hace mucho tiempo que, de algún modo u otro, renunciamos a la pretensión de explicar. De algún modo, los estudios que hacemos son mayoritariamente descriptivos. Quizás haga falta una mirada más estructural, más regional, más de largo plazo, que estas perspectivas más posmo, que también están muy buenas, a medida que nos encorsetan en estudiar el pequeño fenómeno, en el pequeño plazo nos ciegan. O sea, hay que hacer un esfuerzo por miradas más amplias para analizar estos cambios a escalas regionales. Muy bien. Voy a leer una pregunta de Marta Moreno, que esta es para Santiago y Máximo. ¿Qué respuesta darían ustedes como investigadores a algunas corrientes feministas radicales que quieren apartar los estudios queer y las corrientes LGTBIQ, sobre todo a los estudios y corrientes transgénero masculino, con el argumento de que las luchas de las mujeres no pueden globalizarse en una categoría género, que enuncia mujeres que no nacen mujeres y que asocian ser mujeres con performatividades exageradas, sexistas, que perpetúan patrones de asimetría, subordinación y, en palabras de algunas radicales, es un atentado sistemático del patriarcado a la unión del movimiento? Bueno, tamaña pregunta. Breve. Creo que tiene varias partes.
entiendo, a ver, que la pregunta apunta, si se quiere, bueno, no sé si lo podemos llamar discusión o debate, desde algunas miradas más esencialistas del género, ¿no? Digo, ahí como, y del sujeto, de la transformación de los movimientos de la diversidad sexual y del feminismo. Me parece que ahí un poco está el kit de la cuestión, digamos. A ver, no hace, quizás la pregunta no hace esencialmente a nuestro trabajo, pero bueno, nosotros también habitamos espacios y activismos diversos. En principio, decir sumariamente que desde ya, si entendemos o nos paramos de una mirada que ha deconstruido el género, que ha planteado y que ha sacado al género del terreno de la biología y de la naturaleza y de aquello que está fijo, es un retroceso en algún punto sostener miradas que definan a un sujeto de una vez y para siempre, digo, ¿no? Estas discusiones, nada, nos parecen siempre súper fructíferas, y en algún punto, digo, es muy difícil quizás sostener algo del ámbito del orden de la definición, digo, ¿no? Porque me parece que acá lo que estamos un poco siempre haciendo es como esto, poniendo en diálogo y ampliando algunas miradas, pero digo, insisto con eso, ¿no? Si nuestro punto de partida es que no hay nada de natural y no hay nada de ideológico en el género, entonces estaríamos más proclives a pensar una apertura en torno hacia quiénes son los sujetos de estas transformaciones sociales que nos interesan. No sé si iba por ahí. Santiago, ¿tú quieres añadir algo? Una cosa chiquita, sí, o sea, nuestro paradigma explicativo es evidentemente diferente. Nosotros pensamos en masculinidades y feminidades como posiciones que pueden ser encarnadas contextualmente por diferentes sujetos de diferentes modos, pero sí entiendo que políticamente la construcción de los sujetos políticos de diferentes demandas se plantean en otros términos. O sea, cuando uno está en la calle interpelando al Estado por ciertas demandas, haciendo una intervención en el espacio público en contra de los feminicidios, o sea, la construcción de los sujetos políticos de las luchas son de otro orden. Y ahí es táctico, o sea, estratégicamente quizás en algunas coyunturas, algunas demandas tengan que plantearse en términos más esencialistas desde una posición fuerte de mujer. No sé, me parece que es el gran debate en el feminismo y en los estudios de género de los últimos 20, 30 años, desde Butler en adelante, cómo pensamos la política sin sujetos fijos. Bueno, es un gran debate que hay que dar y que está abierto y que lo tenemos que seguir discutiendo. Yo creo que son posiciones tácticas, que en diferentes momentos se pueden pensar de diferente modo el sujeto del feminismo. El paradigma interpretativo que nosotros elegimos para acercarnos a nuestras fuentes históricas, a nuestro material empírico, fue claramente otro, pero bueno, la discusión sigue abierta. Bien, tenemos a Camila Sánchez Noreña. Camila, activa tu micrófono, por favor. Hola, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Perfectamente. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Yo tenía 3 preguntas muy breves. La primera, pues ya la han respondido un poco, es esta cuestión de cómo vincular lo académico sin dejar de ser académica con lo militante. La segunda es, pues en este mismo sentido, si ustedes sienten la necesidad de construir una historia de género desde América Latina que entre en diálogo con los estudios decoloniales. Y ya por último, la pregunta sobre la masculinidad. Entre más yo me adentro en este tema, más me doy cuenta que el tema de las masculinidades ha sido muy abordado. Entonces yo quisiera saber cómo ven ustedes este tema, por qué creen que la categoría ha tenido tanto impacto o ha sido tan agradable para las historiadoras de utilizarla. Y ya eso es todo, muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo me apuntaría Susana. a lo que preguntaba
acerca de la relación entre, digamos, latinoamericanos y historia colonial y la historia y el tema de género, ¿no? Y vuelvo y repito que en América Latina sí que tendríamos que hacer historia de género, historia de la mujer, historia de los sistemas de género, historia de las homosexualidades, o eso que llamamos hoy en día homosexualidad. Porque si nos vamos a la historia prehispánica y lo que se ha podido recuperar, pues realmente, es decir, el patriarcado estaba lejos de ser hegemónico, la heterosexualidad y la heteronormatividad estaban lejos de ser el statu quo de la América prehispánica. Entonces hay muchísimo información por recuperar, que yo pienso que podría ser inmensamente liberador, así en un sentido decolonial, ¿no? Entonces sí pienso que como latinoamericanos nos incumbe hacer historia con mirada de género. Sí, esa es la respuesta. Gracias, Susana. Máximo, ¿ibas a decir algo? No, quizás no sé si podemos responder todo, por ahí aportar rápidamente. En relación a la primera pregunta, entre la relación, digamos, entre militancia y academia, que hacía la compañera Camila, nos parece como un espacio clave, digamos. Nosotros, ambos, Joaquín y yo, formamos parte de un colectivo dentro de la universidad, aparte de nuestros espacios de investigación, este colectivo que se llama Antroposex, que inicialmente se formó como un grupo de estudiantes hace más de 10 años, y desde el cual de a poco fuimos interviniendo como en los temas de nuestra facultad y de nuestra universidad, ¿no? Y en ese sentido, de las distintas posiciones de quienes integramos ese colectivo, fuimos como articulando el campo de la academia y la política, con una fuerte preocupación en lo que hacía nuestra facultad con las temáticas de género y sexualidad. Nosotros, no fue por supuesto un tema único nuestro, teníamos ahí antecedentes de varias compañeras feministas que durante un tiempo más largo que el nuestro han luchado por meter estos temas en la facultad, pero bueno, nos parecía como clave por un lado eso, por el otro lado señalar que hay algo de lo colectivo que también impulsa, digo, para muchas de nosotros, trabajar estos temas, o pensar en trabajar estos temas siempre fue, o al inicio por lo menos fue una dificultad, y en ese sentido pensarlo con otro y hacerlo con otras y otras, eso fue clave. Ahí hay un cruce, ¿no? Como de lo militante y lo académico, ¿no? Investigamos porque estamos con otras, y estamos con otras porque investigamos, digo, ¿no? Hay un cruce que es interesante. Y lo último, para no monopolizar la palabra, en relación a la cuestión de las masculinidades, porque es un tema que bueno, nos interesa, nos interpela, ahí entendemos que, o creemos humildemente que hay algo del orden de las transformaciones y sobre todo el avance que ha dado el movimiento de mujeres y el feminismo a interpelar algo sobre lo que decíamos recién en nuestra ponencia, sobre una posición sobre la que los varones no hemos pensado mucho, ¿no? Sobre nuestra propia posición en el mundo y en la cultura, y ahí me parece que el feminismo y los movimientos de mujeres nos han interpelado de un modo clave, y que me parece que la proliferación de discusiones en ámbitos académicos, pero también militantes, tiene que ver con esa interpelación que nos han hecho las compañeras y el feminismo como movimiento académico y político. Yo una cosita, a mí me parece difícil separar lo que es el pensamiento intelectual de la praxis política. O sea, por un lado no existe una praxis política sin un pensamiento sobre lo social. Es absolutamente estéril. Y por otro lado, el pensamiento intelectual tiene una productividad política. O sea, el conocimiento no es objetivo, no es que pensamos en la nada. Lo que pensamos tiene usos, interviene de cierto modo en el mundo. Por un lado, el conocimiento es político, y por otro lado no hay un modo de intervenir en el espacio público que no implique una reflexión intelectual, una conceptualización de lo que es el conflicto social, por ejemplo.
Sí. Hacer política es pensar lo social. Y el trabajo intelectual es intervenir de algún modo u otro en el mundo, desde el pensamiento, desde la producción de ideas que funcionan de algún modo en el mundo, con un sentido. Santi, yo Muy quería bien. decir Cris. como dos cositas de la pregunta que hace Camila. De un lado, y también retomando lo que hablaba Susana, y lo que también vimos con Marta como en el ejercicio, sin duda hace mucha todavía trabajos, incluso de largo aliento, como decía Santiago, de larga duración, que convoque a muchos investigadores. Lo que uno ve es que muchas de las compilaciones son resultados como tal de congresos. Entonces también eso nos habla un poco de cómo en los congresos se debaten todos estos temas, pero que también hace falta y es necesario como seguir ahondando en muchos de estos temas, como decía Susana, desde lo prehispánico, pero también incluso en la actualidad. Sobre todo en temas como la historia, que yo creo que todavía tiene mucha resistencia a la historia, incluso del tiempo presente. Todavía la historia tradicional resiste, y no solamente en el tema de género. En muchos temas se resiste como al estudio de lo contemporáneo, y todavía seguimos pensando que la historia estudia el pasado, cuando realmente, retomando lo que diría Marc Bloch, pues la historia como tal estudia las sociedades, el hombre y las mujeres en el tiempo, y el tiempo se refiere a todos los contextos como tal históricos. De un lado pensaba eso, y también con la pregunta como tal entre el tema político y la academia, y yo siento que hay algo muy importante ahí, y es que se entran como en juego varios elementos. De un lado, yo creo que la pregunta también va dirigida a cuál es el papel que tiene la academia en la sociedad, porque muchas veces lo que terminamos viendo es un desligamiento entre el conocimiento que producimos y la sociedad misma. Incluso yo creo que eso es un punto muy importante en el cual pareciera ser un reclamo de la sociedad misma en que haya una inserción y una práctica realmente, ¿cierto? Porque el investigador muchas veces se quedan escribiendo grandes documentos y grandes clases, pero ¿y esto en qué impacta la sociedad? Y uno lo piensa mucho como docente cuando uno dice, bueno, ¿y esto que les está enseñando a los estudiantes, cómo esto va a ir a impactar la sociedad? No solamente la tesis que queda en el anaquel, sino realmente eso cómo transforma políticamente la sociedad. Y yo creo que en este caso los estudios feministas, pero también muchos de los que estudian movimientos sociales en eso tienen una práctica muy importante, y es como también es una posición política. Lo que decía también Santiago tiene que ver también con un lugar situado, un lugar de enunciación que resulta fundamental. Como también hablábamos, y con Marta lo pensábamos mucho cuando hacíamos el dossier, pareciera ser que la historia parte del pasado, que también hablaba ahorita, pero todo parte de una pregunta actual. Una pregunta actual de algo que está sucediendo en la sociedad que necesitamos explicar, iremos al pasado, lo haremos en la historia del tiempo presente, pero parte de una inquietud que sin duda es fundamental y que está y que hace parte de nuestras sociedades. Y es algo muy particular porque pareciera ser que todavía se nos pide a los investigadores, como pasaba con el positivismo, y es que nos abstraigamos en cierta medida del objeto de investigación, ¿cierto? Como que yo estoy aquí y mi objeto allá. Y yo he comenzado a ver cada vez más cómo incluso estar inserto dentro del objeto de investigación y en esa separación que no tendría que ser tan radical como pareciera ser, permite ver cosas cuando uno es investigador y está afuera que no puede ver. Claro, ahí está el otro reto, cómo ver desde ahí mi objeto de investigación y poder también mostrarlo desde la objetividad, por decirlo así, pero también mostrar y darle una mirada. Y eso es un reto maravilloso que tenemos los investigadores. No hablo de los historiadores de ninguna manera, hablo de todos en general. Entonces yo creo que es una posición maravillosa, que es muy importante incluso volver a pensarse cómo la academia realmente va a impactar la sociedad. Y yo creo que ahí es la lucha, y creo que en eso los estudios, incluso desde el origen de los estudios feministas, incluso desde la academia misma, las mujeres y la lucha venía desde ahí. No es solamente escribir artículos, es cómo realmente tienen una participación todos estos grupos y realmente cómo se cambian las políticas, que muchos de los estudios desde estos grupos pues buscan luego poder impactar las políticas de desarrollo, las políticas incluso en temas de tierras. O sea que yo creo que es un compromiso gigante con la sociedad y dejar de desarticularnos de la sociedad, que necesita sin duda pues el aporte desde la academia.
Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a los panelistas como a las personas que asistieron. Yo creo que del encuentro de hoy nos quedan muchas enseñanzas, fundamentalmente que el género es una dimensión significativa, fundamental en la definición de las identidades individuales y colectivas, que amerita ser estudiada en profundidad en distintos periodos. Desde ya creo que la revista queda súper comprometida a sacar en el futuro otro número de género, porque en realidad, digamos que la conversación uno también le hace pensar en cómo el interés o el desinterés también está articulado con las dinámicas editoriales, digamos, con las políticas editoriales que a veces hacen imposible dar continuidad a ciertas temáticas. Cada autor puede sacar individualmente su libro y su trabajo sobre género, pero digamos que estas compilaciones, por el ritmo y el funcionamiento de las revistas, a veces no son fáciles de acordar y de llevar a buen puerto. Entonces, pues la revista pues, ha hecho un esfuerzo grande porque un número como estos tenga cabida en el proyecto editorial. Así que pues quiero aprovechar para Santiago, agradecer. ¿Sí? preguntan pues no preguntan, sino que comentan por el chat que si vamos a sacar el número en físico, ¿nos puedes ilustrar Gracias ahí? Valentina por la pregunta. Sí, sacaremos el número en físico a finales de este año. Es que con todo lo que ha generado la pandemia ha sido imposible imprimir algunos de los números porque las imprentas estaban cerradas, pero lo lograremos y siempre tenemos un stock de ejemplares físicos para vender y distribuir, así que eso pues lo daremos a conocer en su momento, posiblemente a través de la página o de boletín de la facultad. Quiero agradecer nuevamente a Susana, Máximo y a Santiago, no solo por participar en este encuentro, sino por haber participado con sus investigaciones en el número, lo mismo a Marta y a María Cristina, por su trabajo como editoras invitadas, que fue fantástico, igualmente a Muriel por el apoyo que ha dado permanentemente a la revista y en especial a este número. Invitarlos a leer el número 77 de Historia Crítica, que está disponible en internet, y lo mismo a que lean la investigación de las personas que nos acompañaron hoy, que es valiosa. Santiago, gracias, gracias. Y ya pues en este momento de cierre, también comentarles que la presentación la vamos a tener en la página de la revista, pero también en la página general de Revistas Uniandes. Ahí se va a quedar alojada y viendo la presentación, digamos como lo que montaron Santiago y Máximo, si nos los pudieran compartir también puede ser interesante para incluirlo como parte de nuestra multimedia. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto. Gracias. Y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. A pronto. Nos quedamos pensando. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.